12 de diciembre de 1944, 21:40 horas, Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, Versalles, Francia. El general Dwight D. Eisenhower está sentado solo en su oficina del segundo piso, cigarrillo ardiendo en el cenicero, leyendo el último resumen de inteligencia G2 de prisioneros alemanes interrogados. Sus ojos se detienen en una línea. Todas las reservas Panzer posicionadas contra el probable eje de avance de Patton. Frente de Montgomery considerado amenaza secundaria. Lo lee de nuevo, luego una tercera vez. El comandante supremo de las fuerzas aliadas se reclina en su silla, se quita sus gafas de lectura y mira el techo. 4,5 millones de hombres bajo su mando, un frente de 1,000 millas. Y todo el cálculo estratégico del enemigo no descansa en donde los aliados son más fuertes, sino en el miedo a un general estadounidense impredecible. Eisenhower apaga su cigarrillo, toma el teléfono y llama a su jefe de personal. En la conversación que sigue, tranquila, tensa, devastadora, admitirá algo que remodela los últimos 6 meses de la guerra. Lo que Eisenhower dijo en esa sala expondría una verdad que el público aliado nunca debía escuchar, que los mejores generales de Alemania temían a George Patton más que al hombre que lideraba el doble de sus fuerzas. La oficina está tenuemente iluminada, mapas cubriendo cada pared, ceniceros desbordándose en el escritorio de caoba. Eisenhower comanda millones, pero su mayor batalla no es contra la Wehrmacht, es manejar a Bernard Montgomery y George Patton, 2 generales que se desprecian mutuamente y compiten por cada galón de combustible, cada camión de suministros, cada momento de su atención. Fuera de su ventana, la niebla de diciembre cubre los jardines del palacio. Dentro, los mapas cuentan historias contradictorias. Las flechas azules de Montgomery en el norte muestran la operación Market Garden estancada en el barro holandés. Las flechas de Patton en Lorena empujan hacia adelante, a pesar de que se le niega el combustible que pide a gritos diariamente. Churchill envía cables constantemente presionando a Eisenhower para que favorezca a los comandantes británicos. Los periódicos estadounidenses exigen que Patton tenga prioridad. Las matemáticas políticas lo agotan más que las militares. Necesita a ambos hombres. Montgomery para la planificación metódica, para las batallas cuidadosas que minimizan bajas y satisfacen a Londres. Patton para el impulso, para la explotación agresiva que mantiene a los alemanes desequilibrados y satisface a Washington. Pero la fricción entre ellos drena energía de cada decisión estratégica, complica cada conferencia, envenena cada reunión de comando con rivalidad no expresada. Eisenhower enciende otro cigarrillo, observando el humo enroscarse hacia el techo. El estrés se muestra en las líneas alrededor de sus ojos, el tono cortante de sus memorandos recientes, el fumar en cadena que nunca se detiene. Pero algo más le preocupa esta noche, un patrón emergiendo en los informes de inteligencia que no coincide con la estructura de comando que ha construido. Y los patrones en guerra importan más que los planes. Desde el Alamein en 1942, Montgomery ha usado la invencibilidad como las 2 insignias en su boina. El planificador cuidadoso que nunca pierde. El maestro de la batalla preparada que derrotó a Rommel en el desierto y dicta términos a los corresponsales de guerra sobre el enfoque científico de la guerra. Eisenhower inicialmente se rinde a esta reputación. Después del día D, asigna a Montgomery el empuje principal del norte hacia el Ruhr, el corazón industrial de Alemania, y proporciona la mayor parte de la logística aliada para apoyarlo. En las reuniones de personal en el cuartel general de Schaef, los oficiales de enlace británicos presentan los planes operacionales de Montgomery con reverencia, enfatizando su brillantez metódica, su negativa a atacar hasta que las condiciones sean perfectas. Las luces fluorescentes zumban sobre sus cabezas durante estas sesiones informativas.
Los mapas muestran las flechas azules de Montgomery, prometiendo progreso constante e imparable. Las asignaciones de combustible favorecen al 21º Grupo de Ejércitos. Las prioridades de suministro van al norte. Eisenhower aprueba todo, confiando en la mitología que conquistó el norte de África, que rompió Normandía, que prometió terminar la guerra para Navidad. Pero en el fondo de su mente, las dudas silenciosas se acumulan. Market Garden falló espectacularmente en septiembre. Amberes tomó semanas más de lo prometido. El avance del norte se mueve con una precaución que se siente más burocrática que estratégica. Eisenhower no dice nada públicamente. Cuestionar a Montgomery significa enojar a Churchill, desestabilizar la unidad aliada, crear tormentas políticas que no puede permitirse. Sin embargo, la disonancia crece, alimentada por números que no cuadran del todo, e informes de inteligencia que cuentan una historia diferente a la que ha estado creyendo. A finales de noviembre, la sección de inteligencia G2 en Versalles comienza a compilar informes que no encajan con las suposiciones aliadas. Desciframientos. Ultra, esas preciosas interceptaciones de comunicaciones militares alemanas, revelan comandantes de campo de la Wehrmacht obsesionados con el probable sector de ruptura de Patton y las operaciones de engaño del Tercer Ejército. El patrón se vuelve imposible de ignorar. Los informes de situación alemanes se refieren a Patton incluso cuando sostiene un frente más pequeño con menos divisiones que Montgomery. El coronel Benjamin Monk Dixon, jefe de inteligencia del propio Patton, envía resúmenes a Schaef, señalando que los mapas alemanes capturados marcan las posiciones del Tercer Ejército con anotaciones de zona de peligro roja, mientras que todo el grupo de ejércitos de Montgomery recibe marcas defensivas estándar. Eisenhower lee estos informes en su escritorio después de medianoche. Café frío en la taza. La luz fluorescente parpadea. Ajusta sus gafas de lectura. Rodea frases con bolígrafo rojo. Subraya Patton 3 veces. Las reservas Panzer de la Wehrmacht, el puño blindado móvil que puede decidir batallas, se posicionan consistentemente frente al frente de Patton, no al de Montgomery. Los analistas de inteligencia lo presentan como curiosidad, no como conclusión. Pero Eisenhower ve lo que están documentando. El miedo del enemigo. No respeto, no precaución. Miedo, el tipo que te hace retener tus mejores tropas, que te hace negarte a comprometer reservas en otro lugar, porque estás seguro de que Patton explotará cualquier debilidad en el momento en que des la espalda. Deja el archivo a un lado, aún no listo para cuestionar la mitología que ha invertido meses defendiendo, pero incapaz de ignorar los datos que se acumulan con cada nueva interceptación. 10 de diciembre de 1944, una instalación de interrogación detrás de las líneas aliadas. Un Oberst capturado del 5º Ejército Panzer se sienta frente a oficiales de inteligencia estadounidenses y proporciona una admisión que detiene la sala en seco. Sabemos que Montgomery vendrá. Podemos preparar defensas, calcular su acumulación, posicionar nuestras fuerzas. Patton, nunca sabemos dónde atacará Patton, así que debemos mantener todo en reserva. La transcripción llega al escritorio de Eisenhower esa noche, sellada confidencial en tinta roja. Una nota manuscrita de Bedell Smith con clip al frente. Esto coincide con 17 otros resúmenes de interrogatorio desde octubre. Eisenhower lo lee una vez, luego otra vez. El frío invernal se filtra a través de las paredes del palacio, mientras el peso de la revelación se asienta sobre él. Esa misma semana, las órdenes operacionales del mariscal de campo alemán Gerd von Rundstedt son interceptadas. El lenguaje es explícito, casi desesperado. Todo el blindaje disponible debe permanecer móvil para contrarrestar las operaciones de explotación de Patton. El frente de Montgomery puede mantenerse con defensas fijas y divisiones de infantería estática. Eisenhower está de pie en la ventana de su oficina después de medianoche.
manos cruzadas detrás de la espalda. La nieve cae en el patio del palacio, silenciosa, constante, indiferente. La ilusión que ha mantenido durante meses se disuelve en ese silencio. No que Montgomery sea incompetente, sino que el enemigo no le teme como temen a Patton. Los alemanes respetan a Montgomery lo suficiente como para construir defensas. Temen a Patton lo suficiente como para negarse a comprometer reservas en cualquier otro lugar. Y Eisenhower ha estado asignando recursos basándose en la mitología aliada en lugar de la psicología enemiga. 11 de diciembre. Eisenhower ordena a su personal de operaciones que compile un análisis comprensivo. ¿Dónde están realmente posicionadas las divisiones Panzer y mecanizadas alemanas a lo largo del frente occidental? La orden es tranquila, casi casual, pero todos en la sala entienden lo que se está pidiendo. Los mapas resultantes colocados sobre la mesa masiva en la sala de guerra de Shaef cuentan una historia innegable. Contra el 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery, 33 divisiones completas, logística abrumadora, prioridad clara. La Wehrmacht posiciona 6 divisiones Panzer en defensas preparadas estáticas. Contra el Tercer Ejército de Patton, 12 divisiones constantemente privadas de combustible, operando como un esfuerzo de apoyo. 11 divisiones Panzer, más todas las reservas móviles, a 48 horas de distancia de ataque. La disparidad matemática deja la sala en silencio atónito. Patton enfrenta casi el doble de oposición blindada, con 1/3 de la fuerza de Montgomery. Sin embargo, el Tercer Ejército todavía avanza más rápido, penetra más profundo, mantiene al enemigo más desequilibrado que el esfuerzo principal en el norte. Eisenhower traza los marcadores rojos de unidades enemigas con su dedo. Cada uno representa miles de soldados alemanes, cientos de tanques, formaciones enteras posicionadas, no donde la fuerza aliada es mayor, sino donde el miedo alemán es mayor. Las luces superiores proyectan sombras agudas a través del mapa de Europa. Los números gritan lo que la mitología ha estado ocultando durante meses. En ese momento, de pie entre su personal silencioso en la sala de guerra, Eisenhower se da cuenta de que ha estado librando la guerra equivocada. Ha estado asignando recursos para satisfacer la política aliada y la estructura de comando, mientras que el enemigo asigna recursos basándose en psicología y terror. Y en guerra, las decisiones del enemigo importan más que tus planes. 21:40 horas. Habitación 24, segundo piso, lejos del centro de operaciones. Eisenhower convoca al general Walter Bedell Smith, su jefe de personal, su confesor. El único hombre que puede escuchar la verdad sin que se filtre a Churchill o Marshall o la prensa. Smith entra para encontrar a Eisenhower de pie en la ventana, manos en los bolsillos, mirando la nada. La habitación está fría. Una sola lámpara de escritorio proporciona la única luz. Sin volverse, Eisenhower dice: «Beetle, necesito que me digas la verdad. Cuando lees esas interceptaciones alemanas, ¿qué ves realmente?» Smith duda. Entonces dice: «Se están posicionando para Patton, señor. Se han estado posicionando para Patton desde septiembre». Eisenhower se vuelve. Su cara está demacrada, exhausta. La ceniza de cigarrillo se derrama sobre la alfombra. No tienen miedo de Monty, lo respetan, planean para él, pero no le tienen miedo. Patton, están aterrorizados de que haga algo que no pueden predecir, no pueden contener, no pueden detener una vez que comience. Las palabras cuelgan en la habitación como humo de arma después de un disparo. Smith asiente lentamente. «Eso es lo que dicen los datos, señor». Eisenhower camina a su escritorio. Recoge el archivo de inteligencia con ambas manos. Su voz baja apenas por encima de un susurro. «Entonces, Patton vale más para nosotros asustándolos que Montgomery venciéndolos. Y he estado dirigiendo esta guerra al revés». Deja el archivo, mira a Smith.
el peso de 6 meses de recursos mal asignados, de compromisos políticos, de mitología sobre matemáticas, se asienta entre ellos como una tercera presencia en la habitación. Afuera, la torre del reloj del palacio da 10 campanadas, marcando el momento en que la filosofía de comando aliada cambia de mitología a psicología, de política a percepción enemiga, de lo que hace feliz a Churchill a lo que hace perder el sueño a los generales alemanes. En las 48 horas siguientes a esa conversación, las decisiones de Eisenhower cambian de maneras que solo su personal interno nota. Redacta un memorando cuidadosamente redactado para el General Marshall en Washington, explicando que la postura operacional agresiva del Tercer Ejército crea compromisos defensivos alemanes desproporcionados que deberían ser explotados como apalancamiento psicológico. Redirige silenciosamente las asignaciones de combustible. No dramáticamente, eso desencadenaría tormentas políticas, pero lo suficiente como para que el personal de Patton note un aumento en el flujo de suministros a partir del 13 de diciembre. Cuando Montgomery solicita prioridad para su próxima ofensiva del norte, la respuesta de Eisenhower es medida, casi cautelosa, pidiendo cronogramas revisados y cuestionando si las reservas alemanas realmente se están comprometiendo con ese sector. Alrededor del cuartel general de Schaef, el personal senior nota el cambio de tono durante las sesiones informativas. Menos deferencia automática a los planes metódicos de Montgomery. Más preguntas sobre dónde se está concentrando la fuerza alemana versus dónde la política aliada exige acción. Bedell Smith comienza a enmarcar las discusiones operacionales en torno a la disposición de la fuerza enemiga en lugar de las prioridades ofensivas aliadas, reorientando sutilmente el pensamiento del grupo de comando, sin derrocar explícitamente las relaciones de comando establecidas. Las luces fluorescentes en el centro de operaciones parecen más brillantes ahora, proyectando menos sombras sobre los mapas, como si alguien finalmente encendiera todas las luces y viera lo que realmente estaba allí, en lugar de lo que todos asumían que debería estar allí. Pero Eisenhower no dice nada públicamente. Admitir el valor psicológico de Patton inflamaría la rivalidad Montgomery-Patton, enfurecería a Churchill, crearía titulares cuestionando la unidad aliada. En este momento, la unidad importa más. Entonces el cambio permanece silencioso, interno, visible solo en tonelajes de combustible y aprobaciones operacionales que cambian sutilmente sin anuncios formales. Sin embargo, todos los cercanos al comandante supremo lo sienten. La mitología agrietándose, reemplazada por algo más duro y despiadado. En una evaluación clasificada que Eisenhower redacta para sus archivos personales, nunca circulada, nunca discutida en reuniones, articula por qué Patton genera más miedo alemán del que Montgomery comanda respeto alemán. El análisis es clínico, casi frío, despojando la personalidad y enfocándose puramente en la psicología operacional. Montgomery telegrafía sus intenciones semanas por adelantado, a través de acumulaciones masivas de suministros, preparaciones metódicas y declaraciones públicas sobre no atacar hasta que las condiciones sean perfectas. La inteligencia alemana rastrea cada convoy de suministros, calcula el cronograma de acumulación y prepara defensas en capas en consecuencia. Los comandantes de la Wehrmacht pueden leer a Montgomery como partitura musical. Tempo predecible, ritmo conocido, crescendos preparados. Patton opera en improvisación y explotación. Ataca antes de que las fuerzas enemigas se consoliden. Cambia objetivos en medio de la operación, basándose en oportunidad en lugar de plan. Empuja unidades exhaustas, más allá de lo que los oficiales de Estado Mayor alemanes, entrenados en doctrina militar prusiana, consideran tácticamente sostenible. Su logística es perpetuamente inadecuada según los estándares del libro de texto. Sin embargo, avanza de todos modos, viviendo de suministros capturados,
y aceptando riesgos que violan todos los principios de la guerra convencional. Los comandantes de la Wehrmacht no pueden computar esto. Están entrenados para calcular proporciones logísticas, frentes defensivos, posicionamiento de reservas basado en comportamiento enemigo predecible. El comportamiento de Patton no es predecible, es instintivo, oportunista, dispuesto a apostar en el caos. Los documentos capturados revelaron que las unidades alemanas frente al Tercer Ejército recibieron órdenes permanentes de mantener reservas móviles en todo momento y prepararse para explotación en cualquier dirección, efectivamente inmovilizando divisiones enteras que podrían reforzar otros sectores. En sus notas privadas guardadas en la caja fuerte en la habitación 24, Eisenhower escribe una línea que captura todo. El valor de Patton no está en el terreno que toma, está en el terreno que los alemanes no dejarán porque tienen miedo de que lo tome. La página permanece en la oscuridad, demasiado políticamente sensible para compartir, demasiado estratégicamente importante para ignorar. 4 días después de la realización de Eisenhower, los alemanes lanzan su ofensiva sorpresa a través de las Ardenas, la Batalla de las Ardenas. El 16 de diciembre, las puntas de lanza blindadas de la Wehrmacht atraviesan las líneas estadounidenses en Bélgica, creando caos, amenazando con dividir el frente aliado, apostando todo a velocidad y choque. Pero la nueva comprensión de Eisenhower resulta crítica. Mientras otros comandantes se esfuerzan por entender el objetivo alemán, Eisenhower inmediatamente ordena a Patton que desconecte el Tercer Ejército de la ofensiva de Saar, gire 90 grados al norte y golpee el flanco sur alemán. Es una maniobra audaz. Redesplegar un ejército entero sobre 100 millas en condiciones invernales, atacando en una batalla fluida con preparación mínima. Patton lo logra en 48 horas. Los planificadores alemanes asumieron que tomaría una semana como mínimo, tiempo suficiente para consolidar sus ganancias y preparar defensas. En cambio, el Tercer Ejército golpea el hombro sur de la bolsa el 22 de diciembre, 6 días después de que comenzó la ofensiva, atrapando a las fuerzas de la Wehrmacht todavía extendidas y vulnerables. Los comandantes alemanes entran en pánico. Las comunicaciones interceptadas muestran a Rundstedt gritando por reservas para bloquear el sector de ruptura de Patton, aunque las fuerzas más grandes de Montgomery en el norte están más cerca de las líneas de suministro alemanas críticas en Senvide. Todo el hombro sur colapsa, no porque las divisiones de Patton sean más grandes o mejor equipadas, sino porque los alemanes comprometen fuerza desproporcionada tratando de contenerlo, reservas que necesitan desesperadamente en otro lugar. En la sala de guerra de Schaef, viendo alfileres azules avanzar donde el pánico alemán crea oportunidad, Eisenhower ve su visión del 12 de diciembre validada en tiempo real. No se jacta, no explica a su personal por qué sabía que el movimiento de Patton desencadenaría una reacción exagerada alemana más allá del cálculo racional. Simplemente fuma su cigarrillo, estudia el mapa y hace una nota mental de que la guerra psicológica da forma a la realidad operacional, más de lo que cualquier gráfico logístico podría predecir jamás. A través del invierno y la primavera de 1945, Eisenhower aprovecha el impacto psicológico de Patton con sofisticación creciente. Permite que el Tercer Ejército haga preparativos ostentosos para cruces del Rin que atraen reservas alemanas al sur. Luego ejecuta el cruce real de Montgomery en Wesel, con oposición significativamente reducida. Usa el reconocimiento del Tercer Ejército como cebo estratégico, empujando patrullas agresivas hacia adelante en sectores donde quiere que los alemanes comprometan fuerza, efectivamente convirtiendo a Patton en un activo de engaño móvil. La Wehrmacht, condicionada por meses de temer las operaciones de explotación de Patton, cae en ello repetidamente, desplazando reservas para bloquear el probable eje de avance de Patton, mientras el primer ejército de Hodges o el séptimo ejército de Patch
avanzan a través de sectores debilitados en otro lugar. Para abril, los mapas de situación alemanes capturados en cuarteles generales colapsados muestran la posición de Patton rodeada en tinta roja, anotada con Hauptgefahr, amenaza principal. Incluso cuando el tercer ejército opera como un esfuerzo de apoyo en lugar del ataque principal, la obsesión alemana con Patton se ha convertido en parálisis estratégica, forzándolos a mantener reservas móviles contra contingencias en lugar de comprometer fuerzas donde las batallas realmente se están librando. Eisenhower nunca explica públicamente esta dinámica. Después de la guerra, los historiadores militares acreditan el cruce del Rin de Montgomery en Wesel, el cerco del Ruhr, las campañas metódicas que encajan con la teoría militar convencional, el papel de Patton como espantapájaros estratégico, el general cuya reputación inmovilizó reservas alemanas más efectivamente que el combate real, permanece enterrado en archivos de inteligencia clasificados. En sus memorias privadas años después, Eisenhower escribe una línea críptica sobre la dinámica. A veces la mayor contribución que hace un comandante no es lo que captura, sino lo que fuerza al enemigo a defender. Las luces del palacio en Versalles se apagan en mayo de 1945, y con ellas el secreto de cómo la guerra psicológica dio forma a la campaña final más que el poder de fuego, la logística o cualquier plan de batalla que el personal de Eisenhower alguna vez redactó. Pasan décadas. Los historiadores celebran a Montgomery como el maestro planificador, cauteloso, metódico, el general que nunca perdió. Retratan a Patton como el vaquero agresivo, brillante pero imprudente, efectivo pero indisciplinado. Los archivos de inteligencia que muestran qué general temía realmente el enemigo permanecen cerrados en archivos militares, desclasificados solo después de que todos los involucrados están muertos. Eisenhower llevó el secreto a su tumba en 1969, nunca admitiendo públicamente que la psicología alemana dio forma a sus decisiones de comando tan profundamente como la fuerza aliada. Hacerlo disminuiría a Montgomery, enojaría a Gran Bretaña, complicaría la narrativa limpia de unidad aliada que sirvió mejor a la política de posguerra que las verdades incómodas sobre miedo y percepción. Pero el patrón permanece innegable en esos archivos polvorientos. Los comandantes de la Wehrmacht posicionaron sus mejores divisiones contra Patton, redirigieron reservas para bloquear sus probables rupturas y sacrificaron flexibilidad operacional, porque no podían dejar de imaginar lo que podría hacer después. La lección que Eisenhower aprendió esa noche de diciembre, en la habitación 24, que la percepción enemiga importa más que la fuerza amiga, que el miedo es tan decisivo como el poder de fuego, que la mitología que creas en la mente del enemigo puede ganar batallas que nunca tienes que librar, nunca llegó a los manuales de comando o al currículo de la Escuela de Estado Mayor. La guerra terminó con desfiles y medallas. Montgomery fue nombrado caballero. Patton murió en un accidente de jeep 9 meses después de que Alemania se rindiera. Eisenhower se convirtió en presidente con un récord que nunca mencionó, cómo armó la reputación de un general contra los nervios del enemigo. Al final, la estrategia más efectiva permaneció la menos discutida, enterrada bajo décadas de mitología pública, que sirvió mejor a propósitos políticos que a la precisión histórica. A veces la verdad cuesta más que las guerras. La dimensión más profunda de lo que Eisenhower descubrió en diciembre de 1944 no fue simplemente que los alemanes temían a Patton más que a Montgomery. Fue que este miedo revelaba una verdad fundamental sobre cómo las guerras realmente se ganan, no a través de superioridad de recursos o planificación meticulosa o incluso brillantez táctica, sino a través de la manipulación de la psicología enemiga a un nivel que trasciende el campo de batalla físico. Los generales alemanes con los que se enfrentaba Eisenhower no eran incompetentes ni irracionales, eran productos del sistema militar más sofisticado de Europa,
educados en academias donde la estrategia se enseñaba como ciencia, donde cada movimiento se calculaba contra proporciones logísticas y frontajes defensivos y tablas de velocidad de marcha. Habían derrotado a Polonia en semanas, a Francia en meses, habían conducido a través de las estepas rusas hasta las puertas de Moscú. Su competencia profesional era indiscutible, su dominio de la guerra convencional demostrado en docenas de campañas victoriosas. Sin embargo, enfrentados a Patton, estos mismos generales abandonaban los principios que habían guiado sus carreras, mantenían reservas que deberían haber sido comprometidas, reforzaban sectores que no estaban bajo ataque inmediato, tomaban decisiones que violaban cada axioma de su entrenamiento. ¿Por qué? Porque Patton representaba algo que su educación militar no podía procesar: el caos controlado, la improvisación disciplinada, la disposición a aceptar riesgos que parecían irracionales, pero que resultaban devastadoramente efectivos. Los alemanes podían calcular los movimientos de Montgomery, porque Montgomery operaba dentro de los parámetros de la guerra convencional. Acumulaba suministros, preparaba artillería, esperaba condiciones perfectas, atacaba con fuerza abrumadora contra defensas preparadas. Cada fase era predecible porque seguía lógica militar probada. Los comandantes alemanes podían mirar las acumulaciones de suministros británicas y calcular exactamente cuándo Montgomery atacaría, dónde concentraría su peso, qué objetivos buscaría. Podían preparar defensas en consecuencia, posicionar reservas para contrarrestar su empuje principal, sentirse confiados de que su comprensión profesional del arte militar les daría ventaja incluso en retirada. Patton destrozó esta ecuación, no siendo mejor en guerra convencional, sino rechazándola por completo. Atacaba cuando su logística parecía inadecuada. Avanzaba cuando los libros de texto decían que debería consolidar. Cambiaba direcciones cuando el manual indicaba mantener impulso en un eje singular. Sus unidades operaban con márgenes de suministro tan delgados que los oficiales de Estado Mayor alemanes, mirando sus propios cálculos logísticos, concluían que Patton no podría continuar avanzando. Entonces lo hacía de todos modos, viviendo de depósitos capturados, aceptando riesgos que harían que un oficial alemán sea sometido a corte marcial por negligencia. Esta impredecibilidad no era imprudencia casual, era una filosofía operacional deliberada que Eisenhower finalmente reconoció tenía más valor estratégico que todas las divisiones adicionales que había estado dando a Montgomery. El miedo alemán a Patton se manifestaba en formas que Eisenhower aprendió a leer en los informes de inteligencia como un lenguaje secreto. Cuando las unidades de la Wehrmacht recibían órdenes permanentes de mantener reservas móviles, sin comprometer hasta que la intención de Patton fuera clara, estaban admitiendo que no podían predecir su próximo movimiento. Cuando los comandantes alemanes rechazaban solicitudes de otras divisiones de refuerzos, porque esas reservas podrían ser necesarias si Patton rompía, estaban confesando que su miedo a lo que podría hacer superaba su evaluación de lo que otros comandantes aliados estaban haciendo realmente. Cuando los mapas de situación capturados mostraban el frente de Patton marcado con anotaciones que no aparecían en ningún otro sector: Hauptgefahr, amenaza principal; Durchbruchgefahr, peligro de ruptura; Achtung, atención, los alemanes estaban literalmente escribiendo su psicología en sus documentos operacionales. Eisenhower había gastado meses tratando de ganar la guerra a través de superioridad material, dándole a Montgomery más divisiones, más combustible, más prioridad bajo el supuesto de que la fuerza concentrada rompería las defensas alemanas. Pero los alemanes simplemente construían defensas más fuertes, porque sabían que Montgomery venía, sabían dónde atacaría, sabían cómo se desplegaría. La fuerza material importaba menos que la certeza psicológica. Montgomery era predecible, entonces era manejable.
Patton, con un tercio de los recursos, mantenía 11 divisiones Panzer inmovilizadas, no porque estaba atacándolas, sino porque podrían atacarlas, no porque estaba rompiendo, sino porque podría romper. Esta era la alquimia estratégica que Eisenhower finalmente comprendió en esa habitación oscura, el 12 de diciembre. Un general que aterrorizaba al enemigo valía más que 2 generales que simplemente lo derrotaban. La revelación transformó cómo Eisenhower pensaba sobre el comando a un nivel filosófico. Toda su carrera había sido construida en el supuesto de que la guerra era una ciencia, que el lado con más recursos, mejor planificación, ejecución superior ganaría. Esto era lo que enseñaban en West Point, lo que predicaba el Estado Mayor, lo que validaban los estudios históricos de Napoleón y Clausewitz y Jomini. La guerra tenía principios, reglas, lógicas. Síguelos mejor que tu oponente y ve.